Today Apple is going to reinvent the phone. Pues sí, como veis en el título, hoy se cumplen 10 años desde la presentación del smartphone que lo cambió todo. El 29 de junio de 2007 nació el primer iPhone, lanzado por Apple, liderado por Steve Jobs en ese entonces, y aunque aquí en Tecnophone Pro somos más amantes del sistema operativo de Google, de Android en general, no podemos ni mucho menos quitar el mérito que tuvo para Apple lanzar en 2017 este primer smartphone que realmente sí, lo cambió todo. Y no podemos negar que sin este smartphone Android podría haber crecido, pero no sería ni mucho menos lo que es hoy. Así que si quieres conocer cómo fue este smartphone, qué fue lo que cambió y sobre todo felicitar como se merece este 10º aniversario al primer iPhone, quédate porque empezamos. En este vídeo lo que pretendo hacer es un homenaje como se merece al primer iPhone, comentando qué fue lo bueno, lo espectacular y cómo cambió el mercado de los smartphones. Por supuesto, esto no hace que este primer iPhone fuera perfecto. De hecho, en 2017, y creo que aún queda bastante tiempo, no hemos encontrado el smartphone perfecto. Pero en este vídeo vamos a conocer qué hacía grande a este smartphone y cómo de ese primer lanzamiento hemos llegado a lo que tenemos en el día de hoy. Y lo primero que vamos a ver es lo más llamativo y que realmente era distinto, siendo el primer smartphone en contar con algo así. Estamos hablando del diseño. Y lo primero que quiero que veáis es que lo comparéis de tú a tú con lo que tenemos a día de hoy. Por ejemplo, con el iPhone 7, uno de los smartphones más vendidos. Sí, se ve que hay diferencia, pero no es tanta. Y si comparamos con lo que teníamos en 2017, creedme que aunque los smartphones han cambiado, podemos asegurar a simple vista que sí, este iPhone primero fue el padre de lo que tenemos como concepto de smartphones a día de hoy. Algo que después de 10 años tiene mucho mérito, al menos desde mi punto de vista. Era realmente bastante pequeño y para lo que era muy grueso. Si no recuerdo mal, son 11,6 milímetros de grosor. Se acerca a casi el doble de la media de grosor de los smartphones. Pero aún así, debo decirlo, se mantiene bastante bien. Además, los materiales eran bastante premium. Tenemos aluminio en su mayor parte y también plástico en la zona trasera. Algo mejor que, por ejemplo, smartphones del año pasado como tan vendidos, como por ejemplo el Moto G4. Como digo, no en diseño, pero sí en materiales. Y lo digo, para ser 2017, había que ser bastante visionario para ver cómo hacer un smartphone pequeño que vaya en tu bolsillo, pero que estuviera bien construido y con buenos materiales. Y como digo, si comparamos lo que tenemos en este iPhone con lo que había en 2017, debo decirlo, parece muchísimo más innovador el iPhone que lo que había en ese momento. Así que sí, no era precioso, no era muy fino, no era genial, pero el trabajo que se hizo en este smartphone hay que reconocerlo, estaba muy pero que muy bien conseguido. Eso sí, teníamos otros smartphones, tenemos el Motorola Q, tenemos Blackberry, teníamos los Palms, pero ¿qué hizo que este smartphone pues fuera tan llamativo dentro del mercado de smartphones? Pues básicamente su diseño, la clave era que no teníamos un botón físico. Todo lo que vemos en esta generación de smartphones, en 2007, eran con un factor común, tener un teclado físico para las teclas. Obviamente, pues eso no estaba mal, funcionaba dentro de la cabe bien para ese entonces, pero fue Apple quien lo hizo realmente bien y llevó esto a un siguiente nivel, teniendo una pantalla táctil de 3,5 pulgadas que podía hacer prácticamente de todo. Ya lo decía el propio Steve, esto que tenemos en el iPhone se hizo hace 20 años con los primeros ordenadores. ¿Por qué tener unos teclados, unos botones que son siempre iguales para cosas distintas? ¿Por qué no tener mejor una pantalla que pueda adaptarse perfectamente al momento que estamos utilizándolo? Y es algo que le salió tan bien que hasta el día de hoy la pantalla con menos marcos y sin teclado es lo que se acaba estableciendo como estándar desde ese entonces y que a día de hoy es lo que tenemos y no se ha encontrado nada más allá de esto. Así que realmente sí, vamos viendo que a medida que avanza el vídeo, el iPhone tiene mucho que ver y mucha responsabilidad de lo bueno que tenemos a día de hoy en los smartphones. También un punto muy importante fue el software. Si hay algo que se atribuye a los iPhones
es que es para gente que no se quiere complicar, que es muy simple, que funciona bien, pero que su uso es muy fácil, que todo el mundo, cualquiera sepa o no sepa de smartphones, pueda utilizarlo. Y es algo que consiguió, de hecho, muy bien con su software. Mientras que lo que teníamos en los smartphones de ese entonces eran parecidos a interfaces de ordenador, de Windows 95, por ejemplo, con estos sistemas tan, digamos, complicados que necesitaban cierto conocimiento para poder utilizarse, sí que se debe reconocer que el software de Apple lo hizo muy pero que muy bien, que fue el primer smartphone en verse así. Y decidme, si comparamos esto al iOS actualmente, la diferencia es muy pero que muy pequeña. Incluso se parece mucho a Android. Sí, ha mejorado en funcionalidad, en, yo que sé, en shortcuts, en gestos, en todo. Pero lo que es la base es muy pero que muy parecida. Y decir en tecnología, en smartphones, un mundo que ha avanzado muchísimo en los últimos años, que algo se mantenga tan parecido de 2007 a 2017 y seguramente de aquí al futuro, me parece un mérito más que merecido y que Apple realmente marcó la era de los smartphones y que lo hizo realmente bien. Un sistema operativo muy básico, muy simple, pero que funcionaba bien y que permitía por primera vez en un smartphone, por ejemplo, utilizar un explorador compatible con HTML. Y también fue el primero en tener apps. Sí, no fue hasta el siguiente año cuando salió la App Store, pero teníamos Google Maps, por ejemplo, algo no muy visto anteriormente. También un widget para el tiempo. Teníamos el correo en una app también. Teníamos un explorador mucho más cercano a lo que era un ordenador y mucho más cómodo que teníamos actualmente. Además, esto unido a que teníamos el scroll con los dedos, los gestos, el multidedo y tal, como se llame, el multifinger que se llama touch y tal, pues hay que decirlo, era un sistema que Apple lo dijo, 5 años más avanzado que la competencia y yo sinceramente me lo creo perfectamente. Por último quiero decir que este smartphone pues no era mucho más perfecto, ni era el mejor en su momento en cuanto a hardware, no era el más potente, de hecho, por ejemplo, no contaba con algo tan simple como era cámara delantera hasta varias versiones después, pero que realmente no le hacía falta. Era un smartphone que era moderno, el smartphone del futuro en ese día, en 2007, puedes tener smartphones más potentes, con más hardware, con más funciones, pero tan simple, tan bueno y con tanto futuro como tenía el primer iPhone, sin duda no había ninguno y debo decirlo. No es que me parezca un smartphone perfecto, pero si comparamos lo que había en 2017 y comparamos el iPhone con ellos y con lo que tenemos en la actualidad, podemos ver que fue el iPhone el que marcó pues este camino a seguir. Lo hizo muy pero que muy bien y si comparamos lo que tiene ese iPhone con la actualidad, sí ha mejorado, pero la base está ahí y realmente te das cuenta el trabajo, el mérito que tuvo Apple en lanzar algo así tan primario y que llegue a lo que se ha convertido en el día de hoy. Lo que quiero decir, no era perfecto ni mucho menos, no era todo lo que se deseaba, pero lo hizo tan bien que incluso a día de hoy puede verse que no se queda tan atrás. Y más si comparamos lo que teníamos ese año antes. Tú comparas un Moto Q con un Galaxy S8 y la diferencia es abismal. Pero comparas el software del Galaxy S8 con el iPhone y sí, la diferencia es muy grande. Pero puedes intuir que el primero fue este y que de iPhone se pasó a lo que tenemos a día de hoy perfectamente. Y debo reconocerlo, me siento bastante raro por haber defendido tanto a Apple en un solo vídeo y haber echado tantas flores, pero es que creo que lo merece. Creo que en el día de hoy, este 29 de junio, debemos unirnos todos los usuarios, ya sea de iPhone, iOS, etc., Windows Phone, BlackBerry y por supuesto Android, para felicitar a quien fue el padre de lo que tenemos a día de hoy. Realmente hay que decirlo. Si no fuera por Apple, Android podría ser muy grande, increíble, innovador, pero lo que es a día de hoy sin este iPhone hubiera sido completamente imposible. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no me hagáis fanboy de Apple, porque bueno, creo que he dejado claro que no lo soy, pero hay que reconocerlo, el trabajo de Apple en ese entonces, 10 años antes, y que se mantenga tanto y marque tanto las bases, incluso en el día de hoy, es algo a tener en cuenta y a felicitar, porque lo hicieron realmente bien y fueron unos visionarios e innovadores en ese entonces, con muchísima diferencia. Y como digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre te toca a ti poner en los comentarios qué piensas de todo este tema. ¿Piensas como yo? ¿Crees que Apple marcó el futuro y tal en este smartphone? ¿O crees que no? También te invito a que si el vídeo te ha gustado dejes un buen like para apoyarme
y ayudarme a subir este tipo de vídeos día tras día. Como siempre puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y también, por último, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.